Les decía entonces, vamos a aplicar esas soluciones de recuperatoria, pero no sé cuándo, en estos días, ¿sí? Capaz que durante el fin de semana ya quedan en línea. Y bueno, y también en este momento, si tienen ahora alguien que quiera preguntar algo sobre todo lo que hemos dado hasta ahora de derivación, capaz que también es un buen momento antes de seguir adelante. ¿Eh? Les recuerdo que habían ejercicios en el, a ver si voy al campus, en el sitio acá donde está el cálculo diferencial. Abajo del todo hay, aparte de las guías que están dentro de estos libros, este, que tienen ejercicios, ahí que ya fueron lo que hemos estado haciendo, pero que por supuesto no terminamos de hacer nosotros en clase todos los ejercicios, todas las guías. La recomendación es que traten de hacerlos todos, por lo menos para tener más práctica. Y acá abajo del todo había otra guía con más ejercicios que tiene toda una ensalada de todos los temas de la unidad, ¿sí? Estos son unos cuantos, 26 ejercicios. ¿Eh? Este, y aprovecho también a repetirles, para los que no lo hicieron, que aquí abajo del todo hay una encuesta anónima en la cual es para ver si este diseño como de esta unidad, así como lo hicimos ahora, les parece que está mejor que las de la unidad anterior, ¿sí? Bueno, acá lo que hicimos fue particionarlo por semana y dentro de cada semana poner todo en un libro, ¿sí? Así como está. Así que, hola, los que no lo hicieron, les pido que contesten la encuesta esta que está, donde está, acá abajo del todo. ¿Eh? Y tenemos por acá una actividad de cierre de autoevaluación que se va a hacer justamente el martes, que es feriado, que esperamos que nadie tenga clase de nada. Aprovechamos de que todos deberían tener ese día libre para, si quieren hacer esta actividad de cierre de la unidad, es como las que hicimos en la unidad anterior, para que puedan tener una retroalimentación, una corrección de cómo hacen estos ejercicios de derivación que van a estar en esta actividad de cierre, ¿sí? ¿Me puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, decime. En toda la descripción de todo el detalle de lo que es la unidad de derivada, hay lugar donde dice teoría. Si uno ingresa a ese lugar donde dice teoría, en realidad la teoría no está. Hay un link. En otro lugar la... Hay un link en en yo eso. no encuentro... A ver, hay simplemente o al menú anterior. para un poquito. Voy a compartir acá el campus. Ponele en este de acá, ¿no? Acá que dice El teoría, único, ¿sí? ese es el En único PDF, pero ese, por ejemplo, si si vas acá, usted sube más arriba, a ver, donde dice teoría que está iluminado, ves que no hay nada. Hay o guía de ejercicios o vuelta al encuentro sincrónico. ¿en dónde decís vos? ¿En Y cuál semana? en, en cualquiera de los de teoría, póngase en el ¿Acá, primero por de ejemplo? todos. A ver, Por acá, ejemplo, en el primero en ese todo. que usted ve ahí, Ahí dice 4, teoría acá y acá. dice teoría. Bueno, acá, cuando Ah, entras acá, acá te sí, dice introducción. ¿Y qué te muestra? Concepto de derivada. Y está la teoría. pero a mí no me está abriendo eso. A mí no me abría eso porque justamente yo no podía imprimirme nada de todo eso, ni guardármelo. Bueno, lo voy a Está mirar ahí de el vuelta link. entonces. A ver, en este que dice teoría acá abajo, acá tiene un link a otro documento que están, como ven, en Google Drive. ¿Eh?
Perdón, no lo vi ahí. ¿Tá? Perdón, no me di cuenta que estaba ahí. Sí, si se fijan en lo que está en negrito, lo que se pone azul cuando uno pone Está bien. No, no está me di dentro. cuenta de eso. Ok. Listo, nada más entonces. Bueno, este, eso de todas maneras es el documento más detallado, pero que básicamente tiene más o menos lo mismo que los videos, ¿sí? En cuanto al tema, el tema es el mismo, lo único que ahí está por escrito y puede que esté un poco más detallado, que haya alguna demostración que en el video no esté en esa teoría. ¿Eh? Eh, No sé si alguien quiere preguntar algo del recuperatorio o de algo de lo que hemos estado viendo de derivación. Yo, profe, ¿Sí? no sé si se podría hacer un punto completo para analizar. ¿A qué le llamas un punto completo? Claro, o sea, es el punto, o sea, la pregunta 4 sería el recuperatorio, pero Una de depende. las preguntas de recuperatorio. Claro, sí, sí. Dale, puedo ir a buscar una, a ver. Sí, ya sé. Para un poquito Si porque querés yo te la los tengo. digo, lo tengo acá. Para un poquito, para un poquito. Déjame ver porque yo en algún lado tengo. Ah, acá. Decímela cuál era. Era el punto 4 y Sí, era una racional, el sí. adicto, que es Decímela, X, sí, yo ok, las tengo todas acá, pero quiero saber cuál de ellas es. sí. X cuadrado menos 6X más 8 Sí. sobre raíz de 6 menos 3X, Ok. cierro, termina raíz La, por X cuadrado menos 5. la tengo acá. Para un poquito. Ya. Yo tengo acá la resolución, a ver si se la puedo compartir. ¿Dónde está? Acá. Lo voy a compartir más que nada para copiar la letra y la voy a hacer yo la podemos hacer bueno, la podemos ver acá o hacerla en la tableta. La están viendo, ¿no? Sí, sí, Bien. Bueno, acá está la primera parte. Esta es la función, ¿no? La primera parte le pedía determinar el dominio y calcular asíntotas verticales, ¿no? Pero mejor lo voy a hacer mejor lo voy a hacer en la tableta, me parece que lo van a entender mejor. Déjenme recortar, voy a recortar la fórmula, ahí, ok, y vamos a pasar a la tableta, que la tengo por acá, y abro una página nueva. Y acá voy a pegar, acá está la fórmula. Bueno, lo primero que pedía de esto era dominio y asíntotas verticales, ¿no? sí. Cualquier cosa que no esté clara me interrumpe, por favor, ¿eh? Entonces, a ver si me anda este lapicito, sí. Bueno, el tema dominio. Acá, para que esto se pueda calcular, necesitamos que el denominador exista y que no valga cero, ¿sí? Entonces, para que exista 6 menos 3x, tiene que ser mayor que 0. Tendría que ser mayor o igual a 0 para que la raíz exista, pero como además de existir no quiero que valga 0, entonces le voy a pedir que sea mayor estricto que 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no solamente quiero que exista que sea positivo, no negativo radicando,
sino que no me sirve que se anule tampoco. De la misma manera, también necesito que x cuadrado menos 5 sea distinto de 0. Menos 5, digo bien. Sea distinto de 0, para que no se anule este otro factor. Estas son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que x esté en el dominio de la función. Entonces, de acá, bueno, podemos pasar el 3x hacia el otro lado sumando, y me queda que 6 tiene que ser mayor que 3x, ¿no? Y si divido por 3 me queda 2 mayor que x, ¿sí? O sea que esta es una de las condiciones, x tiene que ser mayor a 2. Y la otra es que x cuadrado menos 5 sea distinto de 0, por lo que x cuadrado tiene que ser distinto de 5, ¿sí? Y entonces el valor absoluto de x tiene que ser distinto de raíz de 5. O sea que me queda que x es distinto de menos raíz de 5 y que x sea distinto de raíz de 5. Ahora, raíz de 5 es 2 y pico, ¿sí? Y fíjense que yo tengo acá que x tiene que ser menor a 2. Entonces, raíz de 5 no es menor a 2. O sea que, como x tiene que ser menor a 2, directamente esto no va a estar en la zona. A ver si hago un dibujo de la recta real. Yo sé que después de 2 no tengo dominio, ¿sí? El raíz de 5 va a estar por acá. Claro, ¿Sí? como que no se nota, digamos. No me influye, pero al menos raíz de 5, que está por acá, sí. ¿Eh? Entonces, lo que voy a tener es el intervalo que viene de menos infinito hasta acá, abierto, ese punto no, y después el intervalo abierto que va de menos raíz de 5 hasta 2, abierto también, porque es un mayor estricto. ¿Sí? Entonces, las x que cumplen con que x es menor a 2 y distinto de raíz de 5 y menos raíz de 5 va a ser el dominio de f, va a ser el intervalo menos infinito hasta menos raíz de 5, unión menos raíz de 5 hasta 2. De 2 para adelante ya no, porque la raíz se me haría radicando negativo. ¿Ok? Abierto en ambos casos, porque si no se anularía el denominador. En el 2 es abierto, la raíz existe, pero da 0 en el 2. Y en raíz de 5 existe todo, pero da 0 este factor. Así que por eso es que no está acá el punto raíz de 5, menos raíz de 5. Este es entonces el dominio. La función esta es una función irracional, ¿no? Que es el cociente de funciones continuas. El numerador es continuo en todos los reales, el denominador es continuo donde existe, ¿sí? Y entonces el cociente de estas funciones va a ser continuo en todos los puntos del dominio, ¿sí? Entonces, f de x es cociente de funciones continuas en dominio de f, ¿sí? ¿Por qué son continuas? Porque esta es un polinomio, esto es otro polinomio, esta de acá es un polinomio que está compuesto con la raíz que es continua en su dominio. ¿Ah? Por eso es que el numerador y el denominador son continuos en el dominio de la función f. Entonces, f es continua, f de x es continua en el dominio de la función, que no incluye ni al 2 ni al menos raíz de 5. ¿Sí? Entonces, los candidatos que tengo, o sea, si es continua significa que en cualquier punto del dominio el límite es el valor de la función. Y entonces en ningún punto del dominio puedo tener un límite infinito,
¿por qué la función justamente es continua? En los únicos puntos donde podría tener límite infinito es en menos raíz de 5 y en 2, que no están en el dominio. ¿Sí? Entonces vamos a escribir acá. Es continua en C, entonces para todo C perteneciente a dominio de F, el límite cuando X tiende a C de F de X igual a F de C. Entonces, X igual C no es asíntota vertical para ningún punto del dominio. Los únicos candidatos que me quedan, entonces, los únicos posibles, o las únicas, más bien, las únicas posibles asíntotas verticales son X igual menos raíz de 5 y X igual 2. Estas son las posibles, no quiere decir que lo sean. Yo sé que todos los otros no lo son porque la función es continua. Me queda entonces ver, para ver si alguna de estas es asíntota vertical, ver que queda el límite correspondiente. La fórmula la tengo por acá, la voy a poner de vuelta. Acá tengo la fórmula. Entonces, voy a tener que hacer, vamos a ver qué pasa con menos raíz de 5. El límite, cuando X tiende a menos raíz de 5, por los dos lados, porque tengo de los dos lados de menos raíz de 5, tengo dominio, así que lo puedo hacer directamente así, de la función de x cuadrado menos 6x más 8 sobre raíz de 6 menos 3x por x cuadrado menos 5. Lo de arriba, esto tiene un límite, pueden hacer la cuenta, sería 5 menos 6 raíz de 5 más 8. Esto tiende a un número L distinto de 0, que no da 0 en menos raíz de 5. O sea, como es un polinomio, tiende a lo que valga este polinomio en raíz de 5. ¿Sí? Le queda 5 más 8, 13, menos 6 raíz de 5. Eso no vale 0. Pero el de abajo, este factor tiende a 0. Entonces, como tengo un límite de un cociente en el cual el numerador no tiende a 0 y el denominador sí tiende a 0, ese límite es infinito. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Ni me gasto, acá no lo necesito saber si es más infinito o menos infinito de un lado o del otro. Me basta saber con que es no acotado, y eso implica que x igual a menos raíz de 5 es asíntota vertical. ¿Ah? Porque tengo un límite infinito en ese punto. Me queda ver la otra, el límite cuando x tiende a 2 menos. 2 menos porque el 2 termina el dominio. Del lado de la derecha de 2 no tengo dominio. Así que solamente puedo ver el límite por el lado izquierdo. ¿Sí? De x cuadrado menos 6x más 8 sobre raíz de 6 menos 3x por x cuadrado menos 5. ¿A qué tienden numerador y denominador? Bueno, esta parte tiende a 0, porque 6 menos 3 por 2 me da 0. ¿Sí? Y el de arriba, ¿qué me daría? Me daría, acá tendría a 4 menos 12, me da menos 8 más 8, 0. O sea, esto de arriba también tiende a 0. Hay indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, exacto, es una indeterminación tipo 0 sobre 0. Como x igual 2, entonces es raíz de este polinomio, quiere decir que yo lo puedo factorizar esto como x menos 2 por algo. ¿Sí? Entonces podría,
lo que me conviene hacer a mí acá, ya lo habíamos visto 1000 veces, esto es la determinación tipo 0 sobre 0 cuando tienen polinomios. ¿Sí? Lo que voy a hacer es bajar por Ruffini al polinomio S. Voy a poner acá los coeficientes. El coeficiente de arriba son 1, menos 6 y 8. Lo voy a bajar por 2, ¿no? Acá me da 1, ¿sí? 1 por 2, 2, ¿no? 6, menos 6 más 2, menos 4, menos 4 por 2, menos 8, más 8, 0. O sea que acá me quedó x menos 4, ¿sí? Y eso significa que este polinomio es igual a x menos 2 por x menos 4, ¿sí? Si quieren pueden hacer la cuenta para verificar que le da esto. Yo estoy seguro porque, bueno, tiene estas dos raíces, pero acá podría estar multiplicado por un término el término de mayor grado, que es 1. El coeficiente del mayor grado es 1, así que acá no es necesario ponerlo por nada. ¿Tá? Me da exactamente esto. Y en la raíz esta yo podría escribirlo raíz de 6 menos 3x es igual a raíz de 3 por 2 menos x, ¿verdad? ¿Sí? O sea que es raíz de 3 por raíz de 2 menos x. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces yo puedo escribir esto como raíz de 2 menos x por raíz de 3 por x cuadrado menos 5. Y fíjense que este 2 menos x es como este de acá, como este sería menos 2 menos x. Si queremos lo podemos escribir así. En lugar de ponerlo como x menos 2, para que quede más claro, lo pongo como 2 menos x menos. 2 menos x es positivo, ¿verdad? Porque x es menor a 2. Entonces, este cociente que está acá, esto me va a quedar igual a raíz de 2 menos x en el numerador, ¿verdad? Porque esto vendría a ser raíz de 2 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y una de las raíces se me cancela con se me simplifica con la de abajo y me queda solamente la raíz arriba. Entonces esto me da, y esto es para todo x distinto de 2, por supuesto en 2 no existe esto, pero en el límite estamos estudiando en un entorno reducido. El valor en lo que pasa en el mismísimo punto del límite no nos interesa. Es más, acá es el entorno reducido y por la izquierda, ¿no? Así que acá me queda menos raíz de 2 menos x por x menos 4 y por abajo me queda raíz de 3 x cuadrado menos 5. Y ahora me fijo a qué tienden estas cosas. Esto sigue tendiendo a 0. Esto tiende a es 2 menos 4 menos 2, ¿no? Y esto tiende a algo así como 4 menos 1 menos 5 menos 1. Y entonces, como tengo este factor que tiende a 0 y los otros, por supuesto, este tiende a raíz de 3, no tiende a 0 en ningún otro lado, resulta que este límite entonces me da 0, ¿sí? Porque esta raíz tiende a 0. Entonces, como no da infinito, esto es a la izquierda, a la derecha, perdón, a la izquierda del 2, el límite no da infinito, a la derecha no hay nada porque se terminó el dominio, entonces x igual 2 no es asíntota vertical. Entonces x igual 2 no es asíntota vertical porque no hay un límite infinito lateral. El único límite lateral que puedo plantear es este, porque del otro lado no hay dominio, y este da finito. Así que la respuesta a esta parte era que el dominio era el que estaba arriba mencionado, ¿no? ¿Dónde está? Acá.
A ver, verde. Este era el dominio. ¿Eh? Y asíntota vertical solamente esta que está acá, y la otra la descarto porque me dio un límite finito. ¿Sí? Esta no es asíntota vertical. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Pará, me falta la parte 5. ¿Eh? Sí, el Eh, conjunto de ceros, positividad y exacto. negatividad. Entonces ahí sigo bajando. Eh, y vamos a ver dónde está, acá. El conjunto de ceros, positividad y negatividad. Este tipo de función, para mí la forma más sencilla de hacerla es utilizar una tabla con, con los signos de todos los factores y divisores. Ya vimos que el numerador, que esto lo podíamos escribir como x menos 2 por x menos 4, ¿daba? Sí, ¿no? X menos 2 por x menos 4, dividido la raíz de 6 menos 3x, x cuadrado menos 5. Y a su vez también vimos que esto lo podíamos, si queríamos, podíamos simplificar el x menos 2 por lo de abajo. Es a gusto del consumidor si hacerlo o no, ¿sí? Yo lo dejaría así nada más. Una cosa sí les quiero comentar. Esta cuenta con la cual yo llegué a que la función era esta, era igual a esto, esta es para todo x distinto de 2. Alguno en el parcial hizo primero esta simplificación, o sea, factorizó el polinomio de arriba, y entonces le quedó esto, y estudió el dominio de esto, y cuando estudia el dominio de esto, sucede que el 2 se le queda dentro del dominio. Porque al hacer este pasaje desde acá hasta acá, están en esta función existen dos, esta no existe en dos. El dominio de esta no tiene el 2 y el de esta sí lo tiene. ¿Sí? Entonces eso es lo que estaríamos es, estas funciones son iguales en todos los puntos menos el 2. Entonces si usted se estudia el dominio de esta le da menos infinito a menos raíz de 5, unión menos raíz de 5, 2 cerrado. Entonces, si hacen esta transformación primero y después estudia el dominio, resulta que le da un dominio que le agregó acá un punto que no estaba en la función original, porque en la función original se anulaba el denominador y en esta no, porque directamente lo simplificamos y el denominador ese no está. Por eso el estudio de dominio siempre háganlo en la función como está originalmente, porque cuando la transforman pueden estarle agregando puntos al dominio. Bueno, dicho esto, vuelvo a donde estaba. Sobre la función original o sobre la otra, acá es lo mismo. Yo voy a estudiar el signo, entonces voy a poner, voy a hacer una tablita donde voy a poner, a ver, primero, ¿qué voy a poner? Voy a poner las X donde estoy estudiando. Después voy a ver qué signo tiene x menos 2, qué signo tiene x menos 4, qué signo tiene raíz de 6 menos 3x, y qué signo tiene x cuadrado menos 5. Si quieren, factoricen esto como x más 5 por x menos 5, si lo quieren para hacerlo más sencillo. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces se podría decir que para sacar el dominio se saca el dominio de la función que nos dan, sí o sí al principio. Pero Sí. para sacar el conjunto de cero, positividad y negatividad, ¿se puede usar la factorizada? No conviene ¿O tampoco depende? porque te podés engañar y poder poner acá que en 2 es una raíz, por ejemplo, te daría. Claro. Si en la factorizada 2 es raíz, pero acá te da clarito que 2 no existe porque, porque se va a anular la raíz esta.
Sí, ¿Está? Yo recomiendo dejarla así original, como está. ¿Mm? ok. Porque si no te tenés que acordar de cuál era el dominio y aunque te dé 0 acá, decir, ah, pero este no estaba en el dominio. Usando el original es más difícil de equivocarse, me parece. Entonces, vamos a armar esta tablita. Y hay que poner acá todos los puntos importantes. Y abajo del todo va a estar, me olvidé de ponerla, lo que va a ser f de x, ¿no? ¿Qué puntos importantes tenemos? Acá tenemos las raíces son 2 y 4, ¿no? Abajo esto se anulaba en 2, y esto es menos raíz de 5 y más raíz de 5. Entonces, los puntos importantes serían menos raíz de 5, después está y después está el 2, ¿no? El 2 está por acá, en realidad también está después el raíz de 5, aunque no nos va a afectar, y el 4 que va a estar por acá, ¿no? Digo, pues son puntos donde cambian los signos estas cosas. Este de acá, si querían, lo podían poner como x más 2 por x menos 5 por x más 5 para ver el signo, pero es fácil porque esto es una parábola así que tiene menos raíz de 5 y más raíz de 5 como raíces, así que es fácil ver que el signo es negativo acá y positivo afuera, ¿no? Pero ya les digo, si quieren lo factorizan y lo ponían, agregaban un renglón más en la tabla. Bueno, menos raíz de 5, el menos raíz de 5 se anula este, ¿no? Y el más raíz de 5 también se anula, y como dije en este dibujito, por acá es negativa y es Profesor, positiva afuera, ¿sí? el mismo criterio que empleó para x cuadrado menos 5 se podría haber aplicado sobre la parábola x cuadrado menos 6x más 8, porque Sí, sí, es con una, raíz 2 y 4, sí, claro, porque en realidad es una parábola que tiene la misma forma. sí, sí, perfectamente. Yo porque esta ya la tenía factorizada nada más, y porque además me coincide con parte de esta cosa de abajo. Esta de acá, el radicando, habíamos dicho que tenía que ser mayor a 2, porque en 2 se anula, menor a 2, perdón. O sea que acá no existe la raíz en toda esta parte, porque es negativo radicando, ¿sí? Y donde existe es positiva, como toda raíz. El x-2 se anula acá, el x-4 se anula acá, y es negativo antes y positivo después porque tiene coeficiente positivo. Si fuera 2 menos x, los signos serían al revés, ¿no? Y esta es negativa hasta que se anule y positiva después. En conclusión, f de x, acá ni me interesa el signo porque como la raíz no existe, de acá para adelante no existe f de x, ya lo sabíamos. Acá, que se anula el numerador, también se anula el denominador, así que en este punto tampoco existe, era el 2. Acá que se anula el denominador no existe, ¿no? Sabíamos que era un punto que no estaba en el dominio. Y después acá que tengo menos, menos, me da positivo, positivo, negativo. Acá me queda negativo y acá me da positivo, aparentemente, si no me equivoqué. En ningún lugar vale 0, porque en los lugares donde vale 0 el numerador, era en 2 y en 4, ya, no existe porque el radicando es menor o igual que 0. Así que de acá sacamos que C0 es el conjunto vacío, que también lo pueden escribir si quieren así. Después, C más es el conjunto donde es positivo, es de menos infinito a menos raíz de 5, este sector, ¿no? Menos infinito, menos raíz de 5. Y C menos es de menos raíz de 5 a 2. De menos raíz de 5 a 2.
Esta tabla yo creo que es suficiente explicación para de dónde se deduce estos tres conjuntos, ¿sí? No es necesario poner más detalle de cómo creo que se entiende. ¿Qué iba a decir, a comentar? Porque me estaba acordando de algunas de las cosas que encontramos a veces como errores. Bueno, más que nada lo que a veces encontramos como errores es que me escriben mal esto. Por ejemplo, de repente escriben, en lugar de poner que C0 vacío, me ponen C0 no existe. Y esto no es cierto, C0 existe, es el conjunto vacío. O ponen, acá en lugar de poner esto, ponen C menos igual X pertenece a menos raíz de 5, 2. Y esto está mal escrito también, porque C0 esto es un conjunto. Esto no es un conjunto, esto es una proposición. Están diciendo X pertenece a este conjunto. Entonces no pueden decir que un conjunto es igual a una proposición. Bueno, ese tipo de cosas mal escritas nos encontramos. ¿Sí? Decime. Germán. Sí. Sí, disculpame, quería agregar una cosita que vi. Sí. Algunos usan unos intervalos rarísimos, porque, por ejemplo, ponen dentro del intervalo como si fueran tres valores, ¿viste? Ajá. Capaz que Sí. te ponen, no sé, menos raíz de 5, 0, raíz de 5. Es un intervalo que se punta. Claro. Sí, yo creo que eso a veces confunden la notación de conjunto con Sí, la con la de de intervalo. con la de intervalos. Sí, no sé qué hice acá, me fui para abajo, para arriba. Sí, yo he visto, por ejemplo, que me ponen, de repente el dominio, me ponen, en lugar de poner, como pusimos nosotros, dominio de f igual a menos infinito, menos raíz de 5, unión menos raíz de 5, 2, he visto que me ha puesto así, menos infinito, menos raíz de 5, coma, menos raíz de 5, 2, y con corchete de conjunto. Esto que está acá es este conjunto unión este otro, ¿sí? Lo cual da otro conjunto que es el dominio. Esto que está acá, así como está escrito, entre corchetes, tener varias cosas, entre llaves, perdón, tener varias cosas separadas con coma, quiere decir que es el conjunto que tiene como elemento estas dos cosas. Y estas dos cosas son conjuntos. Esto es un conjunto de conjuntos. En cambio, esto es un conjunto de números reales. Entonces, así está mal expresado el dominio, no es esto. Porque el dominio tiene que ser un conjunto de números reales. Los elementos de este conjunto, dominio F, son números reales, que pueden estar en este intervalo o en este intervalo. En cambio, porque además falta la unión. Justamente, es que esto no es una unión, es un conjunto de conjuntos. Los elementos de este conjunto son dos. Este intervalo es un elemento y este otro intervalo es un elemento. Esto no es un conjunto de números reales, sus componentes no son números, son conjuntos, son intervalos de números. Entonces, es importante que traten de expresar las cosas en forma correcta, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, a veces nos encontramos que me ponen, no sé, x cuadrado menos 5 igual 0 igual x igual raíz de 5. ¿No? Una cosa así. Y entonces, perdón, vamos a poner que esto sea, no, para hacer un ejemplo un poquito más claro. Supongan que el de la raíz, ¿no? Que era raíz de 6 menos 3x, ¿no? Dice, ponen es igual a x mayor a 2. No, mayor no, era menor a 2, ¿no? Igual a x menor a 2, ¿no?
Entonces, fíjese que me están diciendo, no sé cómo interpretarlo cuando uno encuentra esto. Quiere decir que esto igual esto es menor a 2, no tiene sentido. Esto es una ecuación menor a un número, no tiene sentido. Que esta raíz es igual a x menor a 2, tampoco. Esto es un número y esto es una inecuación. No tiene sentido por donde lo miren. Lo que quisieron poner es raíz de 6 menos 6x para que exista, raíz de 6 menos 6 debe existir, entonces x, perdón, 6, esto era 3x, ¿no? 6 menos 3x mayor o igual a 0, y entonces x menor o igual a 2. Ponga, esto tiene sentido, ¿sí? Estas son proposiciones, esta es una proposición, esta es una proposición, esto es que exista, es otra proposición, que exista esta raíz, y están conectados por implicaciones. Pero cuando uno pone algo así, o no sé, me he encontrado otras, yo se las he marcado cuando encontré esas cosas en los parciales, ¿sí? Que me ponen que X es igual a un conjunto, por ejemplo. Bueno, vean las correcciones del parcial y ahí van a ver todos esos comentarios, ¿sí? A ver si paramos por ahí. Profe, Sí, si yo quiero factorizar un polinomio para resolver una indeterminación y el polinomio es x al cuadrado menos x, ¿puedo poner que eso tiende a x al cuadrado? para un poquito, no entendí bien lo que me dijiste. Para que Claro, si voy no a te ir digo a... el ejercicio, me decís cómo podría factorizarlo. sí, decime. Es Son dos cosas distintas. 1 menos coseno, Sí, entre paréntesis de x menos 1, sobre x al cuadrado menos x. Y el sí. límite tiende a 1. El límite cuando x tiende a uno de esto. Claro, Bien. Sí, esto lo podés factorizar como x por x menos 1. O sea, vos podés poner, esto es el límite de 1 menos coseno de x menos 1 sobre x por x menos 1, ujú, ¿no? Cuando x tiende a 1. sí. ¿Sí? Yo Y hice eso, sí, hasta ahí todo bien. Cuando claro, x tiende a 1, esto tiende a 0. sí. ¿Sí? Y esto tiende a 0. Como el coseno es continuo y en 0 vale 1, coseno de x menos 1 tiende a 1. Sí, Y menos 1 me da que todo lo de acá afuera, todo esto tiende a 0, lo de abajo también. Este tiende a tiende a 0. 1 y este a 0. Este problema se resolvió usando la equivalencia, aquella que decía que 1 menos coseno de u, perdón, Sí, infinitésimos. es un infinitésimo equivalente a un medio de u cuadrado cuando u tiende a 0, ¿no? El u en este caso es x menos 1 que tiende a 0. Claro, Entonces, 1 menos coseno de x menos 1 equivale a un medio de x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 1 o x menos 1 tiende a 0, como lo quieras poner. Y entonces podía decir acá que por sustitución de equivalentes, el límite de este es igual al límite de todo lo de arriba, es esto, equivale a un medio de x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y el de abajo, x por x menos 1. Y acá podía simplificar esto y te quedaba el límite de un medio de x menos 1 sobre x, que tiende a 0 el numerador y a 1 el denominador, así que ese límite te da 0. claro. ¿Ok?
Sí, claro, pues yo Entonces, sé otro infinitésimo y se ve que lo usé mal. ujú. Está interesante, si quiere podemos ver completo este ejercicio que tenía. A ver, voy a buscar, discúlpenme, pero voy a copiar la letra de ese. Ustedes no lo están viendo, pero igual no necesitan ver ahora. Yo la voy a... Acá está. A ver. Ahí, corte. Ahí está. Y vuelvo acá. Voy a abrir una página nueva. Y aquí tengo la letra de ese problema. Supongo que era este, ¿no? Acá le daban esta función partida, ¿sí? Y primero pide determinar los puntos de discontinuidad y clasificarlos, ¿sí? Guarda que dice clasificarlos, o sea, no solamente decir si es o no un punto de discontinuidad, sino en caso de serlo, si es una discontinuidad esencial o evitable, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo sería acá decir primero que el 2x menos 2 es un polinomio, así que continúa en R, y esa fórmula vale en el intervalo de 1 a más infinito, ¿verdad? Para la f. Entonces, f de x es continua en el intervalo de 1 a más infinito abierto, porque el 1 en el 1 no vale la fórmula esta de los dos lados. Entonces no puedo decir que porque esta es continua en 1 va a ser continua la f, porque ahí justo se parte la fórmula. Pero en el resto, en la parte en el interior de este tramo, sí lo puedo decir. De la misma manera, bueno, esta otra fórmula, 1 menos coseno de x menos 1 sobre x cuadrado menos x, es cociente de funciones continuas y va a ser continua siempre que no se anule el denominador. O sea que es continua y el denominador se anula en 0 y en 1. ¿Sí? Así que sería continua, si quieren lo ponemos así, como R menos el 0, el conjunto que tiene al 0 y al 1. ¿Sí? O si no, lo ponemos como el intervalo menos infinito, 0, unión 0, 1, unión 1 más infinito. ¿Sí? Como quieran. Esto es continua en este dominio. Y f coincide con eso hasta el 0. ¿Sí? O sea que en este tramo, en el menos infinito a 0, perdón, hasta el 1, ¿no? En este pedazo, esta fórmula es f de x, ¿sí? Entonces, f de x es continua en menos infinito a 0, unión 0, 1. En lo otro no, porque directamente esta fórmula no coincide con f para los x mayores a 1. Los posibles puntos de discontinuidad, entonces, fíjense que dijimos que f es continua en 1 más infinito y en este punto de acá, en este conjunto. Los puntos de posibles discontinuidades son el 0 y el 1. ¿Sí? Porque no está acá, no está ninguno de estos conjuntos, ni el 0 ni el 1. Entonces, posibles discontinuidades en x igual 0 y en x igual 1. Y entonces lo que hay que hacer es ver que si es cierto que es discontinua o no. Vamos a empezar con x igual 0. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿qué tengo? Que
f de 0 no existe, porque f de 0, según esta fórmula partida, correspondería a esta parte. Sería el valor de esto en 0, pero en 0 se anula el denominador. Así que no existe f de 0. No hay imagen, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos que continua no va a ser, porque si no hay imagen no puede ser continua. El tema es qué tipo de discontinuidad es, ¿sí? O sea, ya de acá saco que f no es continua en x igual a 0. Pero podría ser evitable esta discontinuidad si tuviera límite la función. Entonces, bueno, eso ya lo hice hoy, ¿no? Ahí uno se plantea el límite cuando x tiende a 0. Ah, no, pero es otra esta, está bien. De 1 menos coseno, es el otro punto. De x menos 1, esperen que me salió muy feo esto. Vamos ahí, menos 1, sobre x cuadrado menos x. ¿Y a qué tienden estas cosas? Cuando x tiende a 0, esto tiende a 1, coseno de 1. Esto va a tender a 1 menos coseno de 1, que es distinto de 0. No sé cuánto da coseno de 1, pero no da 0, no da 1. ¿Sí? Porque 1 recién lo daría en pi sobre 2. Perdón, en 0. En 0 daría 1 y en pi. Y lo de abajo tiende a 0, cuando x tiende a 0. Así que tengo el límite de una cosa que tiene un límite distinto de 0, dividido otro que tiende a 0, y sabemos que esto es infinito. ¿Sí? Y entonces la discontinuidad, que ya sabíamos que estaba en x igual 0, es esencial. Entonces, x igual 0, discontinuidad esencial. Creo que no se escribe con C, ¿no? Federico, ¿es así sola? ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá? ¿Eh? Es Sí, profe. discontinua porque, bueno, ya sabíamos que era discontinua porque no había imagen, pero de Yapa tampoco hay límite. Así que no hay forma de arreglarlo. Profe, ¿qué pasa si yo pongo que es discontinua inevitable por salto El infinito? salto infinito se usa, podría decir discontinuidad de salto infinito. Inevitable nunca lo escuché hablar. ¿Eh? Ok. Lo más importante acá es que nos diga que es evitable, porque es justamente lo que no es. ¿Eh? Bueno, el otro era x igual 1, que ya lo vimos. Ahí ya lo resolví antes, el límite cuando x tiende a 1, de 1 menos coseno de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Ya vimos que esto tiende a 0 lo del numerador y tiende a 0 el denominador. Y que por sustitución de equivalencias nos quedaba el límite de cuánto era 1/2 de x menos 1 cuadrado sobre x por x menos 1, y que este límite daba 0 cuando x tiende a 1. El límite me da 0, ¿sí? Perdón, acá es cuando x tiende a 1 menos, ¿era o a 1 más? A ver cómo estamos de este lado. Menor a 1, sí, a 1 menos. Tengo que hacerlo a 1 menos porque del otro, esta fórmula solamente es la función para a la izquierda del 1. ¿Sí? Así que esto es el límite cuando x tiende a 1 menos. En 1 más, la función vale 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 más de la función es de 2x menos 2. Y esto me da, esto tiende a 2 por 1 menos 2, 0. ¿No? También.
Bueno, me faltó decir que esto es igual al límite de f de x. Tendría que ser cuando x tiende a 1 menos, y este es el límite de f de x cuando x tiende a 1 más. Así que tengo los dos límites laterales de la función vale 0. Y la imagen, ¿cuánto vale? F de 0 es igual a 2 por 0 menos 2. ¿No? Perdón, f de 0 no, a f a 1. Cuando f tiende a 1. ¿Cuánto vale? Vale en 1, la imagen en 1 es 2 por 1 menos 2 igual 0. Entonces tengo los dos límites laterales son iguales entre sí, por lo tanto hay límite y vale 0, y es igual al límite de la función. Entonces existe el límite de f de x cuando x tiende a 1 igual a f de 1. Entonces f continúa en x igual 1. Así que este no era un punto de discontinuidad. ¿Se entiende? Recuerden, acá hay tres cosas que tienen que ver en este problema. Primero, que el límite, primero el límite por la izquierda que da 0, el límite por la derecha que da 0, y además que la función tiene imagen y da el mismo valor. Son las tres cosas que hay que ver. El límite por un lado, el límite por el otro y la imagen. Muchos de ustedes hicieron solamente los límites laterales, pero no verificaron que la imagen también existía en el punto y valía lo mismo. Eso también es parte, si se quieren sacar una calificación para acreditación directa. ¿Sí? La continuidad me exige que exista el límite, pero que además de existir sea igual a la imagen en el punto. ¿Sí? Y creo que eso era todo lo que había, lo que pedía, ¿no? Sí. Determinar si tiene punto de continuidad y en caso de poseer, clasificarlos. Entonces, me olvidé de, bueno, este de acá me dio que era esencial y este no lo puedo clasificar porque no es un punto de discontinuidad, es un punto de continuidad. ¿Sí? No es de discontinuidad, pero son 6 y 20. 4 Profe, y una 20. consulta. Sí, Yo vi ahí que usaste un infinitésimo equivalente y yo tengo sí, anotado para corregirlo que 1 menos coseno de, bueno, x puse, pero sería coseno de u, es sí, equivalente a x al cuadrado sobre 2. sí. Y fue ¿Está lo que bien? usé, ¿no? Sí. No, pero pusiste un Fíjate, medio. Ah, bueno, pero... un medio de un cuadrado es lo mismo que un cuadrado sobre 2, ok. Sí, ¿no? sí, verdad. Sí, sí, está bien. Era esa la pregunta. ¿Está? No sé por dónde está, pero es lo mismo. Lo puse, en lugar de dividir por 2, lo puse como un medio de. Ah, creo que estaba en la hoja anterior. Acá. ¿Eh? Esto es lo Sí, mismo que un cuadrado sobre 2. listo. Gracias. De nada. En fin. Bueno, gente, no sé qué quieren hacer. Si quieren ver algo de esta guía de, ¿cómo se llama? Que estaba de diferencial y derivación paramétrica e implícita, o si me quieren preguntar algo más del parcial. Una pregunta que no tiene que ver con el Sí. ejercicio. Pará, dame un minutito que tengo que cerrar una cortina que me dan yo en la cara. Ya vengo. Listo. Sí, decime. La pregunta era si la calificación de este parcial recuperatorio es 8. ¿Eso va Sí. para directa o tengo que volver a hacer el siguiente? Directa. No, no, no hagas nada, quédate ahí. A menos que Bien. quieras sacar un 10. No, no, está bien, por eso. Bueno, Gracias. no, con eso ya estás perfecto para la directa. Si se sacan, hay 3 parciales, si se sacan 3, 6 están afuera. Afuera, digo, me refiero, no, ya están aprobados directamente.
Lo que se necesita para la aprobación directa es sacar en cada uno de los 3 parciales una nota de aprobación directa, que es el 6 para arriba. ¿Ok? O en los recuperatorios. Si le va mal en un parcial y en el recuperatorio sacan 6 o más, listo. Bien, gracias. De nada. Bueno, gente, ¿qué quieren hacer? Capaz que hay alguien que tenga una otra preguntita del parcial. O capaz que alguien quiere ver algo de alguna de las guías. Bueno, el ejercicio 2 del parcial, ese no otro. Ah, no sé. Acá todavía, no sé si con lo que vimos quedó más o menos lo que... A ver una cosita. El ejercicio 2 del parcial era ese de asíntotas que vimos, no. No, lo de asíntotas verticales era el 1. Sí, eran estos del límite de discontinuidad. Había otro que era con logaritmo, que también salía por límites, por equivalencia de infinitésimos. Un comentario, a ver un poquito, les quería comentar, a ver, voy a ver acá, había unos cuantos problemas con un límite que era de la forma, no sé, 1 más, a ver si puedo, déjame que voy a copiar uno de los, una de las letras, cualquiera, acá por ejemplo, esta que está acá. Acá le pedí hallar el valor de K. Hallar el valor de K le decía para que este límite valiera E a la 9, ¿no? Entonces, una parte importante acá era primero ver que esto que está acá, la base, es decir, bueno, este límite, cuando n tiende a infinito, son infinitos que por ser polinomios equivalen al término de mayor grado. Entonces este equivale a 5n cuadrado, este equivale a 5n cuadrado, y por lo tanto el límite de acá, el límite de 5n cuadrado más 2 sobre 5n cuadrado menos 3n a la 5n, a la 7 menos k por n, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, entonces la base, como debido a esa equivalencia, la base tiende a 1, ¿sí? Porque equivale a 5n cuadrado sobre 5n cuadrado, y el exponente tiende a infinito, porque k por n, si k no vale 0, cuando n tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y entonces después, cuando se ponían a hacer, a llevarlo a la forma 1 más 1 sobre f de x a la f de x, hacían cuentas para llevarlo a esto, pero era importante cuando después decían que esto tiende a esto tiende a porque la f tiende a infinito, porque donde f de x no tendiera a infinito, lo que les queda acá abajo, dividiendo, o acá, si no tendiera a infinito, el límite de esto no sería e. Entonces es importante, o bien estudiar acá, que esto era una determinación del tipo 1 a la infinito, o bien recalcar acá que estos límites son infinitos. Porque esa es la explicación de que esto tienda a E. No todas las cosas que tienen esta forma tienden a E. Tienden a E cuando la f de x esta tiende
a infinito. Si no, no es cierto, ¿sí? Entonces hay que, cuando uno, por lo menos para la aprobación directa, para explicar por qué este límite de esta potencia es C, tienen que decir que eso es porque tiende a infinito este término y este. No me acuerdo en este número qué era lo que quedaba. Le quedaba esto una expresión, un cociente de polinomios en n, ¿sí? Pero en todos los casos había que siempre que decir eso, que tendía a infinito. Lo mismo, Germán, decime. no, quería, ya que estás con este tipo de ejercicios, quería comentar que hubo varios alumnos que aplicaron, en vez de hacerlo de esta manera, Sí, aplicaron la definición, aplicaron la propiedad el logaritmo. del logaritmo y bajaban el exponente, y la mayoría Sí. se metió en unos líos y no No era difícil veo eso, ¿eh? la practicidad de eso. Lo puedo hacer de esa forma. Voy a saber que no es difícil si uno lo hace despacio, ¿no? Sí, pero la mayoría se metió en Bueno, berenjenales algebraicos que no. bueno. Esto tenía que ser igual a E a la menos 9, ¿no? Entonces, para que esto fuera cierto, el límite del logaritmo de esto debería ser menos 9. Entonces uno planteaba, haciendo logaritmo, el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de todo esto, de 5n cuadrado más 2 sobre 5n cuadrado menos 3n a la 7 menos k por n, tiene que ser igual a menos 9. Y acá, usando la propiedad del logaritmo de que el exponente, el logaritmo de la potencia es el exponente por el logaritmo de la base, les quedaba el límite de 7 menos k por n por el logaritmo neperiano de 5n cuadrado más 2 sobre 5n cuadrado menos 3n, que todo este límite, cuando n tiende a infinito, tendría que valer menos 9. Y acá lo que podían usar era un infinito, o sea, esto se acuerda que habíamos visto por las equivalencias que mencioné antes, que esto, el argumento tiende a 1. Y entonces el logaritmo neperiano tiende a 0, es un infinitésimo. Y por ahí andaba el infinitésimo de que el logaritmo neperiano de u es equivalente a u menos 1 cuando u tiende a 1. ¿Sí? Esto estaba en los infinitésimos equivalentes. ¿Sí? También lo podían encontrar como el logaritmo neperiano de 1 más u equivalente a u cuando u tiende a 0. ¿Ah? Depende de a qué le llamen u y a qué tienda. En este caso lo fácil es decir, entonces esto es mi u que tiende a 1, y usando la equivalencia me daría que este logaritmo neperiano es equivalente a u menos 1, a 5n cuadrado más 2 sobre 5n cuadrado menos 3n menos 1, que es un infinitésimo, porque este cociente tiende a 1, menos 1 tiende a 0. Y entonces podríamos decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de 7 menos k por n, pero fíjense que esta equivalencia solo se puede aplicar porque es un infinitésimo. O sea, recalcar que acá estamos en las condiciones que necesitamos acá. Que no es que tienda a cualquier cosa. Mi u tiende a 1. Así que el logaritmo tiende a 0, es un infinitésimo. ¿Sí? Porque si no fuera así, no se podría aplicar infinitésimos equivalentes cuando las cosas no sean infinitésimos, ¿no? Y decíamos, como equivale a u menos 1 y la u es este argumento, me queda 5n cuadrado más 2 sobre 5n cuadrado menos 3n menos 1 igual a menos 9,
Y acá podían hacer la cuenta. Acá no pueden sustituir equivalente, porque si sustituye equivalente le da que esto es 1 menos 1, 0, y justamente, o sea, estarían restando cosas que se cancelan. Por eso acá la forma de hacerlo es hacer el límite, hacer la cuenta, 7 menos k por n. Al hacer esta cuenta, denominador común, 5n cuadrado menos 3n, y acá le quedaba 5n cuadrado más 2, menos 5n cuadrado más 3n, y se simplifica, se cancela este con este, y entonces le queda el límite de 7 menos k por n, y acá que me queda 3n más 2, sobre 5n cuadrado menos 3n. 5n cuadrado menos 3n. Y entonces, acá pueden hacer infinitos equivalentes otra vez. Este de arriba equivale a 3n, el de abajo equivale a 5n cuadrado, porque n tiende a infinito y entonces equivalen al término mayor grado. Y entonces nos queda el límite de 7 menos kn, y le queda por 3n sobre 5n cuadrado, ¿no? También podían haber dicho que esto era equivalente a menos k por n, porque es también un polinomio de término de mayor grado menos k por n. Y entonces acá directamente sacamos esto, ¿no? Y entonces el n con el n y con el n cuadrado se cancela y le queda menos 3k sobre 5. N tiende a infinito. Menos 3k sobre 5, que debería ser igual a menos 9, y de ahí sacaban el k. Sí, cada 15. Cada 15. Exacto. Sí. Esto también es una forma de hacerlo, hay que hacer las cuentas. Así como en el de arriba hay que explicar que tienden a infinito estas cosas, acá había que explicar que este argumento tendía a 1 y que por eso yo podía hacer la equivalencia con el infinitésimo, ¿no? Si no, uno no pone que esto tiende a 1, no puede poner alegremente que esto equivale al argumento menos 1, porque solamente pasa eso cuando tiende a 1 cuando tiende a 1 este valor. O sea, esta equivalencia está ligada a que esto se cumpla, ¿sí? Por eso es que hay que explicarlo así si uno quiere la acreditación directa, ¿no? En fin. Bueno, creo que más o menos vimos un panorama de los varios tipos de ejercicios del parcial. El único que no vimos, no sé si quieren ver alguno de los de asíntotas, no vertical, que le pedí hallar el A y el B para que la curva que fuera tuviera la asíntota que les pedía. ¿Les interesa? ¿No? ¿Prefieren ver algo de derivada ahora? Ahí tengo un OK. Déjenme ir a buscar una de las letras. A ver cuál. A ver. Voy a copiar una de estas. Ahí. Eran todas parecidas, ¿sí? Acá tengo una. Me voy a... ¿Dónde estamos acá? Vamos a otra hoja. Vamos a copiar. Acá está la fórmula. Lo que no copié es cuál era la asíntota. Un momentito. La asíntota en esa era 2x menos 3. 2x menos 3.
La asíntota que decía que tenía es y igual a 2x menos 3. Déjame verificar que no me equivoqué. Sí, perfecto. Bueno, le pedí hallar A y B, estos dos parámetros, para que esta fuera asíntota de esta función. Asíntota no vertical, evidentemente, porque no es una recta vertical. Bueno, acá la forma de hallar las asíntotas no verticales de esta función es primero determinar la pendiente de la asíntota no vertical, vendría a ser igual a estar dada por el límite de f de x sobre x, cuando x tiende a infinito, ¿sí? Esta vendría a ser la pendiente, y la pendiente de esta asíntota que se dice acá que tiene, va a tener que ser 2. Si este límite me tiene que dar 2 para que esta pueda ser asíntota. Y entonces acá me queda el límite de ax² más bx más 5, cuando x tiende a infinito, dividido 2x más 7 por x, porque tengo que dividir la f por x, así que lo puedo poner en el denominador acá. Y bueno, una forma de hacer esto era como x tiende a infinito, este polinomio equivale, si a no vale 0, a x². Si a igual 0 no, pero voy a suponer en principio que a es distinto de 0, y entonces equivaldría a esto. Y el numerador equivaldría a 2x, este polinomio, y entonces... 2x². Bueno, Perdón. 2x y este x, ¿no? Sí, sí. Entonces me queda el límite de ax² dividido 2x por x, cuando x tiende... otro de los errores que a veces nos encontramos es que se olvidan de poner límite. Entonces me ponen que este límite es igual a ax² sobre 2x por x. Y al comerse poner el límite, me están igualando un límite a una expresión que depende de x. Y eso no está bien. Entonces, si hacen las cosas con límites, tienen que seguir con límites. Y cuando usan las equivalencias de infinitos, no les queda otra forma que hacerlo con límites. Ya no se puede hacer con cuentitas y tienda tanto, porque ustedes no pueden, si bien estos dos límites son iguales, las expresiones esta y esta no son iguales. Entonces no se puede no poner este límite y decir que esto es igual a esto. No, esto no es igual a esto. Esto tiene el mismo límite que esto, y la forma de ponerlo es límite de esto igual límite de esto otro. Bueno, terminando con el sermón, esto se simplifica y me queda que este límite es a sobre 2. Y si a sobre 2 vale 2, entonces a es igual a 4. Y después el término independiente menos 3 debería ser igual al límite de f de x menos la pendiente por x, menos 2x en este caso, cuando x tiende a infinito. Y entonces me queda... Eso entre paréntesis, ¿no? Sí, está todo dentro del límite. Cuando x tiende a infinito, de a valía 4, así que ya puedo poner acá 4x2, ¿no? 4x2 más bx más 5 sobre 2x menos 7 menos 2x. Y acá, bueno, esto ya lo saben, tienen que hacer la cuenta. También vamos a poner paréntesis para que no nos quede afuera. Límite cuando x tiende a infinito. Y al hacer la cuenta, el divisor común que me queda es 2x menos 7. Y arriba me queda 4x² más bx más 5. Y abajo el producto menos 4x² más 14.
14x. Y entonces se me simplifica esto con esto, se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a infinito de, ¿qué me quedó? B más 14 por X. B más 14 por X más 5, ¿no? Sobre sí. 2X menos 7. Y otra vez, infinitos equivalentes. Esto equivale a B más 14X, el término principal. Y el de abajo equivale a 2X. Y entonces el límite me da igual al límite de B más 14X sobre 2X, cuando x tiende a infinito, que como se me simplifica esto, me da B más 14 sobre 2, que como valía menos 3, de ahí sacan el B. ¿Ah? Sí, que da menos 20. No, ni sé cuánto da, puede ser, menos 20, te da menos 6, sí, exacto. Entonces, B igual a menos 20. Los otros eran similares, eran un poquito distintas las fórmulas, un poquito distinta la asíntota, pero todos se hacían de la misma manera. No había mucho para explicar acá, más que si usaban infinitos equivalentes como lo usaban. No era obligatorio, porque acá también podían hacerlo por aquello de tomar el factor común al x cuadrado, ¿no? O sea, esto lo podían haber resuelto diciendo esto es igual a x cuadrado por a más b sobre x más 5 sobre x2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, no? Dividido, y abajo poner x cuadrado por 2 menos 7 sobre x, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí. Y simplificar acá y decir, bueno, y esto le da, tiende a sobre 2, ¿no? No era obligatorio hacerlo lo pueden hacer como más les guste, ¿sí? Pero de todas maneras el camino era el mismo, plantearse la determinación de la asíntota igualando el término, la pendiente de esta recta a lo que me da acá este límite, y la ordenada del origen a lo que me... explicando si usaban los equivalentes. O sea, si acá usaban equivalentes es porque x tiende a infinito. Y si lo hacía por este lado, tenía que decir, bueno, esto me da sobre 2 porque esto tiende a 0, porque esto tiende a 0, porque esto tiende a 0. Es la explicación de esta flecha. ¿Sí? ¿Ok? Tiene que tratar de hacer estas, para que uno sepa que no es que lo sacaron de la galera, el resultado está sobre 2, sino que lo dedujeron del cálculo que están haciendo. Bueno, ya estamos a la hora, y si no me equivoco, se debe tener otra clase, ¿no? Bueno, gente, los que quieran hacer el otro recuperatorio, recuerden de que estamos siempre en los foros para despejarles las dudas, ¿sí? Y si tienen alguna duda con respecto a lo que se les corrigió, mándenme un privado, ¿sí? Un mensaje privado por la plataforma, y yo revisaré lo que haya que revisar. ¿Sí? Bueno, estamos viernes, buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, igualmente. La semana que viene en este mismo canal. Hasta luego. Chao.